Ok, buenas tardes, querido amigo. ¿Ya? Sí, ya estoy aquí otra vez nuevamente. Ya arreglé el problema técnico que tenía y creo que Buenas tardes, este, maestro. ya estoy. Epa, Wilfrido, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Este, Bien, gracias. ¿Y tú? bien, bien, bien. No, no te veo, pero me Todo imagino que es bien. por Aquí también encerrado. porque, ¿cómo se llama? Hay que, hay que se conecte la otra gente que me escribe y entonces para que arranquemos. Ah, Sí. Bueno, en principio, esta transmisión de hoy, eh, yo puse por allí que vamos a ver el vínculo entre cuerpo, mente y espíritu como tres momentos o tres pasos para nosotros tener una congruencia total, una congruencia total. Quizá algunos de ustedes ya conocen la aproximación que hemos desarrollado, una aproximación sintética, sobre todo de los aportes que desde las tradiciones orientales, desde los conocimientos ancestrales, desde el desarrollo científico, tecnológico, filosófico, humanístico y místico, ha ocurrido sobre todo en los últimos 30 años en este encuentro de culturas, ¿verdad? Y el trabajo consiste precisamente en hacer una síntesis eh, integral, por eso lo llamamos el Lego o mapa del existir desde la perspectiva de nosotros los seres humanos, ¿no? Porque como bien decía este, Eiger o Nigel, no recuerdo ahorita cuál de los dos fue el que escribió aquel famoso artículo de cómo piensan los murciélagos, ¿no? O cómo es el mundo que crean los murciélagos, ¿no? Que es un mundo totalmente diferente al nuestro, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva de nosotros como seres humanos, cómo visualizamos, cómo captamos la realidad que nos circunda y cómo lo convertimos precisamente en un mapa, en una guía, en una especie de rompecabezas que nos sirve para orientarnos en este mundo cada vez más insólito, ¿no? Entonces, dentro de eso, decimos hay cuatro grandes dimensiones en las que nos desenvolvemos, que es la dimensión material, la dimensión social, la dimensión espiritual y la dimensión mental, la de lo que cada uno de nosotros procesa, que es distinto de lo que procesan los demás. Pero que gracias a través de esta maravilla que llamamos lenguaje, podemos aproximarnos y en un momento dado, ping, ping, hace contacto. Y cuando hacemos contacto creamos otra cosa, otra realidad, que es la realidad compartida. Entonces, esto es lo que llevamos hasta ahora como entendido a partir de este mare magnum de información, de cosas, de aproximaciones, de dudas, etcétera, etcétera, que a lo largo de la historia y que afortunadamente también, por eso lo llamamos historia, porque dejamos documentado aproximadamente, ¿verdad? Dejamos documentado lo que vamos avanzando. Y eso es lo que ha hecho posible que hoy en día entonces contemos con cosas como esta, ¿verdad? Gracias a la documentación sucesiva que ha habido a lo largo del tiempo. Entonces, en cada uno de nosotros, ¿cómo se procesa eso? Entonces, por eso es que hablamos de cuerpo, mente y espíritu, como tres ámbitos de cada uno de nosotros que tiene que ver con ese formar parte, con el ser como una especie de nodos en un tejido
que está constituido en principio por toda la humanidad y nosotros también conectados con lo material, con todo lo ecológico, con todas las galaxias, con el universo, con Dios, con las dimensiones que querramos ir descubriendo, o no que querramos, y que vayamos descubriendo, ¿no? Desde ese punto de vista, entonces voy a centrarme en esos tres aspectos. Cuando decimos cuerpo, ¿a qué nos referimos? Cuando decimos cuerpo nos referimos indudablemente al aspecto material. Material, porque ya recordemos que energía y materia son dos caras de la misma moneda. Son dos caras de la misma moneda. Como que una vez la vemos de un lado, otra vez la vemos de otro lado. Y no vemos exactamente lo mismo, ¿verdad? Vemos, es más bien como una especie de espejo, ¿no? Fíjense, cuando yo muestro de este lado mis manos, aquí hay un anillo que no está de este lado, por ejemplo, ¿no? Por decir algo. Y si vamos a los detalles, vamos afinando, debe haber diferencia de tamaño, color, etcétera, etcétera. Pero en la medida en que vamos afinando, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cuerpo, hoy en día incluimos los campos energéticos, cuánticos, electromagnéticos, mórficos, como queramos llamarlo, ¿no? Está incluido dentro de esa idea de cuerpo, ¿no? Cuerpo como cuerpo físico y como cuerpo también, porque es física, energético. ¿Ya? Eso ya no admite discusión, ya eso está hiper demostrado, ¿no? Entonces, con ese cuerpo, nosotros en la interacción con el mundo vamos construyendo, si la palabra cabe, construyendo y deconstruyendo una realidad virtual. Por ejemplo, Carl Pribban de los años 50 del siglo pasado, cuando apareció en teoría, fíjense, esta es la maravilla de la ciencia, ¿no? Cuando apareció en teoría la idea de los hologramas, Carl Pribban dijo, la mente es un holograma. ¿Ya? Después en los 60, 70 se demostró que efectivamente sí se podían crear los hologramas, ya hoy en día son un elemento común, ¿verdad? Los hologramas están a la orden del día como una cosa ya cotidiana, ¿no? Y entonces ese concepto desarrollado en los 50, fíjense, tiene que ver con eso, con que a partir de nuestro cuerpo nosotros elaboramos un holograma que es la mente. La mente. Por eso, para muchos, también la mente aparece no como una sustancia en sí misma, sino como una función, con el concepto matemático de función. Es decir, es una operación, es un desplazamiento que ocurre. Y el otro elemento importante en la constitución de la mente es que ya también asumimos que, así como en la teoría de la relatividad se asumió que el tiempo y el espacio configuraban una sola variable para poder entender ciertos procesos, nosotros también asumimos que información y energía son una sola variable que van empaquetadas cada vez que nosotros hacemos algo. Y nuestra mente, a través de memorias físicas, memorias como, podríamos decir, como discos duros que tenemos en nuestro cerebro, almacenamos allí esa información. Fíjense que, por ejemplo, hay un experimento muy interesante que es lo que dio origen al descubrimiento de las neuronas espejo, lo que se llaman las neuronas espejo, que es que nuestro cerebro, antes de llevar a cabo cualquier acción, primero la estructura mentalmente. En ese holograma mental, en esa representación virtual que hacemos de las cosas, primero imaginamos y luego hacemos. Es decir, que por ejemplo, cuando yo voy a mover mi mano de esta manera,
yo previamente en mi mente hice este movimiento mental, energético únicamente. Cuando yo lo llevé a cabo en el mundo físico, desplacé a través de mi sistema nervioso, desplacé mi mano, ¿ya? Para que acompañara eso que previamente estuvo elaborado. Por eso esa maravillosa máxima que dice, la imaginación es el máximo don que nosotros tenemos. Y aquí vamos a usar mucha imaginación. Un abrazo para mi querido Dimas. Qué de tiempo, Dimas, un abrazo. Para Eli, para Diana, para Smari, para Olga y para Will. Will Corredor, el Guillermito. ¿Ah? El Guillermito. Un abrazote, un gran abrazote, ¿no? Fíjense, entonces, cuerpo, mente y el tercer elemento es el elemento de espíritu. Con espiritual, ¿qué es lo que queremos decir? Con espiritual queremos decir aquello que nos trasciende, aquello que está más allá de nosotros como seres físicos, es decir, más allá del cuerpo y más allá de la mente también. ¿Por qué? Porque trasciende al holograma, trasciende ya haciendo una conexión con lo posible. En lo espiritual podemos distinguir dos grandes aspectos, o tres grandes aspectos, vamos a decirlo más bien, tres grandes aspectos. Por una parte, lo místico, es decir, lo que tiene que ver con esa posibilidad de que nosotros, o bien después que desaparecemos físicamente, continúa algo, una parte de nosotros continúa ese viaje por la existencia, ¿no? Y no solo eso, sino que hay un conglomerado, hay un conjunto de entes similares, a lo mejor en una dimensión paralela, o no sabemos bien cómo es eso, porque hay muchas versiones de lo místico, y cuando hay muchas versiones, lo que significa es que todos estamos equivocados, muy pendientes de esto. Cuando hay muchas versiones acerca de algo, es porque no hemos encontrado la clave central. No hemos encontrado el código adecuado, sino que tenemos versiones. Entonces una versión una cosa, la otra versión otra cosa. Eso es lo que hace que haya, no sé, creo que algunos que se han dedicado a eso, hay más de 3.000, ¿cómo se llama? Más de 3.000 religiones, por ejemplo, en el mundo, ¿no? Sí, William, mi querido sobrino, un abrazote, William. Igual para Belkis, Lima nos dice, aquí está, mandándome saludos, ¿cómo está mi querido maestro? Un gran abrazote, mi gran maestro también de las artes escénicas y de los movimientos corporales. Miguel Eduardo también un gran saludo, y para Bonnie. Ok, entonces tenemos tres componentes: cuerpo, mente y espíritu. Cada uno de ellos tiene sus propias reglas de juego y cada uno de ellos tiene su propio modo de abordaje, y cada uno de ellos, por lo tanto, lo podemos convertir en herramienta. Vamos con el cuerpo. El cuerpo, nuestro cuerpo, todos los seres vivos que habitan sobre esta tierra tienen como característica que ellos, o nosotros, ¿verdad?, tomamos la energía de fuera, la almacenamos en baterías, ¿verdad?, baterías biológicas, y la utilizamos, la quemamos, esa energía, en el transcurso de lo que vamos haciendo. La quemamos a través de la respiración, la quemamos a través de la digestión, la quemamos a través del movimiento, la quemamos a través del sueño. O sea, estamos constantemente quemando energía. Entonces la gente a veces me dice, oye, pero ¿cómo puedo hacer yo para ahorrar el máximo de energía y no gastar nada para tener el máximo ahorro? Le digo, imposible. Es como cuando usted va a la gasolinera, ¿verdad? Lleva el carro a la gasolinera para que le echen gasolina. Usted gasta energía para ir a la gasolinera. Entonces eso es lo interesante, ¿no?, de la vida. Es curioso, ¿no?
Es curioso ese fenómeno. Entonces, fíjense, por ejemplo, una de las cosas que consume energía, bastante energía, es la digestión. Pero en esa digestión es como cuando yo voy a la gasolinera, igualito. Yo voy a la gasolinera, gasto mi energía, cuando estoy ahí apago el motor, me lleno la gasolina y vuelvo a encender y me alejo de la gasolinera, pero llevo mayor reserva de la que he gastado. Entonces, eso es lo que ocurre en los procesos digestivos. Cuando nosotros no nos alimentamos correctamente, sino que comemos de manera perjudicial, nuestro organismo gasta más energía para el proceso digestivo y toma menos energía de reserva. ¿Ya? Entonces, por eso es que ustedes ven que la persona, por ejemplo, que se alimenta mal, ¿cómo reconocemos una persona que se alimenta mal? Por dos modos bien interesantes. O está muy gordo o está muy flaco. Ahí no hay más nada. Indicadores claros y precisos. Si usted tiene sobrepeso, usted se está alimentando mal. Si usted tiene un peso muy bajo, usted se está alimentando mal. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Esto es interesante. ¿Por qué? Recuerden ustedes que el modelo médico, y esto aquí algunos de mis colegas se van a pegar un brinco, el modelo médico es un modelo que data de 1666. Qué número tan curioso, ¿no? 36. El número de la bestia. En 1666 se creó el modelo médico que en las mayores partes del mundo y en las mayores universidades del mundo es el modelo que nos enseñan a nosotros los médicos. Por eso es que ahorita hay todo este montón de reacciones que la gente dice, yo para el médico no voy. Claro. ¿Por qué? No significa que no se haya avanzado. Se ha avanzado muchísimo, muchísimo. Pero desde los años 70, 60 diría yo, de los años 60 para acá, el modelo médico se fue quedando atrás frente al avance del conocimiento científico. Y hoy en día hay un enorme hiato, un enorme hueco entre la evolución de la ciencia y el modelo médico. Por eso es que hay grupos, hay muchísimos grupos en el mundo, ustedes seguramente habrán oído hablar de medicina integrativa, de medicina alternativa, de medicina ayurvédica, de medicina, montones de formas de medicina que están combatiendo, casi combatiendo pues, a la medicina occidental, que tiene ese hiato, ese hueco, ¿no? Ese hueco allí importante, ¿no? Entonces, estamos construyendo un puente, se llama, entre otras, medicina ultramoderna, está la medicina funcional, por ejemplo, muy buena, está la medicina integrativa, está la sintergética, hay montones de la medicina P4, o sea, hay muchos intentos de levantar los puentes para superar ese agujero y prepárense porque una vez que la medicina encuentre esto, sí va a ser realmente maravillosa, maravillosa. Nos va a ayudar a todos en todo. Eso no les quepa la menor duda. Un abrazo para Luis Antonio, para Marco Antonio, para María Gabriela, para Fernando Gervasi y Antonio del Señor. Entonces, desde el punto de vista físico, insistía, ¿verdad? Que es lo que estamos sabiendo ahora, incorporando el conocimiento científico, que si usted tiene un peso muy bajo y alteradas sus variables químicas sanguíneas, que es la mayor indicador, pues usted se está alimentando mal. Primera parte, el cuidado del cuerpo, ¿ya? Comentaba lo del hiato de la medicina, ¿por qué? Porque el peso ideal o la configuración ideal que es saludable, hoy en día lo sabemos, es algo más flaco de lo que nosotros tenemos por normal en Occidente.
Pues la medicina está en ese sentido atrasada, como les digo, ¿no? La medicina, vamos a decir, la medicina convencional occidental, ¿no? Entonces, ¿cuál es el otro indicador importante? ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se levanta en la mañana? Si usted se levanta en la mañana que siente que su cuerpo quiere moverse, hacer cosas y usted está haciendo cosas y tal, y esto y lo otro, y no se marea, no tiene bajones durante el día, etcétera, etcétera, sino que el ciclo normal de actividad-reposo, acuérdense del estrés, ¿ya? Usted está sano, usted está bien. Sí, pero si además de eso usted tiene ciertas señales, como es por ejemplo, bueno, sí, yo me siento lleno de energía y tal, pero a veces me da un dolorcito de cabeza o esto o lo otro, hay que controlar las variables, por eso es que los médicos hacemos exámenes de sangre, tensión arterial, pulso, frecuencia respiratoria, etcétera, etcétera. Un indicador interesante también de cómo nos estamos alimentando es el test del anillo. En alguna oportunidad, algunos de ustedes conocerán el test del anillo. ¿Cuál es el test del anillo? Fíjense, por ejemplo, hoy este anillo entra y sale con una facilidad impresionante, que significa que en mi subcutáneo, y lo puedo ver en el subcutáneo ahora, es delgadito, no hay mucho grosor, es decir, no hay mucha toxina acumulada. El grosor del subcutáneo nos da, ¿verdad? Nos da idea de cuánto toxinas tenemos acumulado en todos esos rincones, en lo que llaman intersticio celular, ¿no? Que es más bien el tejido para facilitar que las cosas lleguen a la célula, ¿no? Entonces, si en ese intersticio se acumula mucho tóxico, mucho veneno, él va engordando, él va engordando, va engordando. Esa es la gente que está inflamada. Entonces, la inflamación es el punto de partida de cualquier enfermedad, de cualquiera. Entonces, es cuestión de chequear. Por ejemplo, si yo como chancho, si yo me como una pizza, si yo un plato de espagueti con bastante salsa y bastante grasa y tal, qué sé yo, este anillo ya no entra y sale con esta soltura. Al día siguiente, fíjense, es interesante porque el metabolismo es una cosa que está ocurriendo permanentemente. En cambio, si yo llego entonces al otro día, me inflamé ayer. Eso significa que hoy voy a comer solo vegetales, crudos, orgánicos, bien lavados, voy a hacer ejercicio, voy a estar activo, voy a poner a trabajar mi mente y tal, qué sé yo, y entonces al otro día ya estoy recuperado. Eso lo llamamos el test del anillo, así lo llamamos nosotros, ¿no? Test del anillo, que es como un examen de laboratorio, pero en vez de ir para el laboratorio, pues yo tengo mi anillo. La otra cosa, lo que les decía la vez anterior, para aquellos que estaban, el peso. Si yo me peso antes y después de comer y veo esa diferencia, a veces son 300, 400, 500 gramos, en todo lo que uno mete, ¿no? Ya yo sé que yo tengo que expulsar de mi cuerpo el 97% de eso. ¿Por qué? Porque el organismo lo que hace es absorber, ¿verdad? Chuparse, absorbe los elementos que necesita, que son poquiticos, son en orden de micras, ¿no? Y lo demás, desecho. Y así está diseñado el tubo digestivo, para que entre una cantidad y salga el 95%. Entonces, si me peso antes, después, y después voy a evacuar, lo normal, y fíjense la diferencia con la medicina occidental, lo normal es que yo evacúe media hora, una hora después de cada comida. Después de cada comida. Es decir, si como 3 veces al día, 3 veces al día voy a evacuar. Y me peso después de evacuar. ¿Cuándo sé que estoy bien comiendo lo adecuado? Porque simplemente regresé a mi peso original, al peso inicial, y no
ni malestar, ni debilidad, ni nada, y me siento bien y no tengo hambre. Ese es el indicador de que comí lo adecuado. Y esto lo digo también porque las dietas pueden ser diferentes según la persona, ¿ya? Entonces, este aspecto es bien importante desde el punto de vista del cuerpo. Otra forma de mantener mi cuerpo es hacer ejercicio físico. Sobre todo cuando la edad nos está agarrando, es muy importante cuidar lo que llamamos las cinturas. Tenemos la cintura tradicional, ¿verdad? Tengo que tener un abdomen fuerte, una espalda fuerte, ¿ya? Unas piernas fuertes, ¿ya? Y la cintura escapular, que son estas, lo que rodea el hombro, que son lo que nos permiten hacer todo este tipo de movimientos, también tienen que estar adecuadamente instalados. ¿Por qué esto es importante? Porque no solo va a beneficiar a mi cuerpo físico, sino que ya vamos a ver que eso va a ser un factor importante en la emocionalidad que yo voy a reflejar. Ya vamos a hablar de eso, cuando pasemos al capítulo de mente, ¿no? Entonces fíjense el puente, estamos creando el puente. Y la otra cosa, un reposo adecuado. Un reposo adecuado que también para las personas, por ejemplo, cuando ya estamos llegando a la tercera edad o a la cuarta o a la quinta edad, es conveniente, por ejemplo, una siestica de media hora, una hora. Yo a veces se me pasa la mano y llego a 2 horas, sobre todo en estas temporadas, en estos tiempos, ¿no? Yo después de esta charla voy a almorzar, doy una vueltica tranquilo por allí y después me acuesto mi siestica hasta las 3:30, 4 de la tarde, en que me reintegro a trabajar hasta las 8, 8:30, 9 de la noche. Entonces, fíjense, es un ritmo que voy creando. Entonces, ese dividir el día es un aspecto importante. En algún momento les voy a mostrar lo que empecé a recoger por allí después que me llegó ¿cómo se llama? Uno de estos chats que mandan por allí de los lujos del siglo XXI, ¿ya? Que son lujos que no requieren dinero. Qué interesante, ¿no? Porque estamos entrando en una etapa interesantísima donde vamos a tener que revisar qué es el dinero, cómo trabajarlo, por qué trabajarlo de esa manera y para qué trabajarlo de esa manera. Está pendiente de eso, ¿no? Porque es una etapa social inevitable que viene. Ya se ven los caballos corriendo en esa dirección, ¿no? Entonces, estos lujos no requieren ningún tipo de inversión capital o grandes inversiones capitales, sino el mínimo necesario para algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los principios es duerma siesta. Un lujo en el siglo XXI. Duerma siesta. Tómese la vida con calma. Entonces, esos elementos: alimentación, ejercicio, equilibrio con el reposo, actividad, reposo, y cuidado personal, son aspectos de la realidad física que cabalgan y contribuyen a que yo, en la medida que voy construyendo mi holograma mental, tengo más factores predisponentes para que mi mente esté saludable. Y ahora vamos a la mente. ¿Qué es una mente saludable? Una mente saludable es aquella que, que dice lo contrario al maestro Jorge Luis Borges. El destino humano, dice el maestro Borges, el destino humano de breves dichas y largas penas. Parte de un poema. Entonces yo lo leí y yo dije, ya tengo una misión en la vida. Que las breves dichas se hagan largas y las largas penas se hagan cortas. Entonces, que vivamos breves penas y largas dichas. ¿Ya? Entonces, ¿para eso qué hago? El equilibrio, lo que llamamos el equilibrio cepa.
sepa vivir plenamente en 4D. Las 4D, las que hemos escrito, ¿verdad? Y sepa la sigla de sentimientos, emociones, pensamientos y acciones. Ya hoy en día hemos avanzado tanto en el conocimiento de estas cosas que sabemos que los sentimientos, es decir, esos estados afectivos o procesos afectivos, están efectivamente directamente conectados con el trabajo cardíaco, con el corazón. Con el corazón. Incluso ya hasta hay unos aparaticos y tal, nosotros tenemos un programa para evaluar cómo el corazón está respondiendo a las situaciones en que estamos viviendo. Particularmente, ciertos sentimientos está encargado el corazón de ser el que dé cuenta de ellos. Seguridad, amor, empatía. Acordio, por eso acordio, que acordar, viene de precisamente tu corazón y mi corazón en la misma dirección. Vale, esa persona es cordial. Significa que su cordio, que su corazón está puesto al servicio de lo que esté aconteciendo. Entonces los sentimientos son muy importantes de que nosotros le demos cuidado, mantenimiento y reparación oportuna. Los 3 pasos indispensables para que la vida sea lo que nosotros queremos y no lo que ocurra. ¿Ya? Cuidado, mantenimiento y reparación oportuna. Entonces, ¿cómo cuidamos nuestro corazón? Fíjense, ahí por ejemplo, Mindfulness ha desarrollado maravillosas técnicas. Técnica de respirar, por ejemplo, respiro lento. Yo los invito a que en este momento, un ejercicio que hemos hecho muchas veces, ¿no? Porque es básico, es punto de partida para todo esto, ¿no? Si yo respiro, uso mi cuerpo como mouse, ¿verdad? Porque esa es la función del cuerpo. El cuerpo es el mouse de la mente, ¿ya? Entonces, si yo respiro bien, un poco más lento que lo hago cotidianamente, me centro en la respiración y después me centro en mi corazón y lo veo en el ojo de mi mente, de mi corazón, y lo baño de luz, de lo que yo sé, quiera, le hago lavado y engrase, cualquier cosa, y le digo, corazoncito, acompáñame en esta aventura. Entonces estoy haciendo un puente entre mi mente, ese holograma, y mi corazón, ¿ya? Y estoy cuidando allí los sentimientos. Recuerden ustedes los 3 sentimientos que ahora también nos van a servir de puente para lo espiritual. Los 3 sentimientos que en las distintas religiones que hemos explorado cuidadosamente para ver cuál es el código que está detrás de estas religiones, aparece amor, compasión y gratitud como un trípode, por lo menos para los miembros de la religión. Hay religiones que, por ejemplo, a los demás los rechazan o los persiguen o cualquier cosa, ¿no? Pero todas tienen en común que para sus religionarios, está ese trípode. Entonces fíjense qué interesante porque este sí es un factor común, ¿ya? Lo que yo le decía, si tenemos versiones distintas significa que todos estamos equivocados, pero hasta ahora no hemos encontrado una religión que no tenga de soporte en su base estos 3 sentimientos que se convierten en competencias para vivir. Lo repito, amor, compasión y gratitud. Fíjense que el amor tiene que ver con ese nexo de unión,
La compasión tiene que ver con que si el otro está abajo y yo estoy arriba, hago un esfuerzo porque nos pongamos en condiciones de igualdad. Y la gratitud es que agradecemos lo que sea. Agradecemos la oportunidad de continuar, de vivir, de podernos conmover ante una obra de arte, ante un bebé naciendo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno, un gran abrazo para los que se han venido incorporando. Aquí está Betty, Ana Cecilia, Guillermo José, Nómada Artesanías, Katy Sarmiento también, y Gerson Forero. Un gran abrazo, Ana. ¿Ya? Entonces, fíjense, pasamos del cuerpo a la mente en una transición normal, natural, sencilla, fisiológica. Y ahora podemos pasar de la mente al espíritu también, con la misma facilidad, fluyendo. Gracias a todas estas investigaciones, por ejemplo, estas investigaciones del fluir, del fluir como un centro importante, que usted asuma la vida como un fluir, como un río, como decía Heráclito, ¿no? Ya lo que hacemos es, muchas de las cosas que hacemos es retomar lo viejísimo y darle pulitura, ¿no? Pulimos lo viejo, pulimos las tradiciones orientales, pulimos las tradiciones ancestrales, pulimos a los griegos, a los romanos, a todo eso, ¿no? Para crear códigos que nos sirvan de pistas para vivir lo mejor posible en la vida, ¿no? Entonces, ese es el trabajo, entonces, cuando hacemos ese pasaje a lo espiritual, entramos en el campo de lo místico, es decir, ¿qué me trasciende? ¿Qué hay en otras dimensiones? ¿O qué hay más allá? ¿O con qué me voy a encontrar una vez que desaparezca este carapacho, este cuerpo físico que se han de comer los gusanos, ¿no? ¿Qué va a venir? ¿Qué vamos a ver más allá? Lo ético, que es, wow, merecemos vivir bien. Entonces, ¿cuáles son las conductas específicas que nos permiten vivir bien? Entonces, allí retorno de lo espiritual a lo mental, a lo físico. Hago el trabajo de vuelta para construir una espiral de mejoramiento dinámico continuo. ¿Ya? Esa es la idea un poco de este programa, de esta herramienta, como nos gusta llamarla a nosotros, que la llamamos SEM, cuerpo, espíritu, mente, para que suene, ¿no? O MEC, si ustedes quieren, o que será CME, como ustedes quieran. Les pueden dar distintas permutaciones, pero lo interesante es que estaban permutando en una dirección de mejoramiento dinámico continuo. Y esa es la idea. Y entonces en ese pasar, ahora nos regresamos. Ah, ok, entonces yo con la mística, con la ética, voy viendo, ¿cuál es el mejor comportamiento de mi mente para esa trascendencia? Y desde mi mente, entonces, ¿cuál es el comportamiento de mi cuerpo físico? ¿Cómo me voy a alimentar? ¿Para qué? Y fíjense que, por ejemplo, en las tradiciones orientales, que la ventaja de los orientales ha sido que ellos han tenido una visión universal de las cosas. Y la ventaja del mundo occidental es que observamos los detalles, los ladrillos que configuraron cómo podemos hacerlo cada vez mejor. Mientras que ellos tenían una visión global. Entonces, por eso, desde la meditación, la gran arma para entrar en el mundo espiritual es la meditación. Meditamos cuando hacemos mantras. ¿Y qué es un mantra? Una oración. O sea, si ustedes ven, en todas las religiones tienen oraciones. ¿Y qué son las oraciones? Mantras. Es decir, yo ideas que repito y repito y repito hasta que mi mente las
empieza a procesar de manera inconsciente, incluso puede llegar al nivel automático. Y eso constituir una fuente de energía física para que también mi cuerpo esté más saludable. Cuando Mahatma Gandhi comenzó a hacer aquellas grandes huelgas que hacía en protesta por todas esas luchas religiosas y tal y qué sé yo, hacía unas huelgas de hambre de 40 y pico de días, etcétera, etcétera. Los médicos le decían, cuídese, Mohandas, porque usted se puede morir. Escribió un libro que se llama ¿Por qué no voy a morir? De hecho, él no murió, lo mataron. No sabemos hasta dónde hubiera llegado. Con 83, 84 años, creo, en una fortaleza física, a pesar de que la visión occidental lo pudiéramos ver como un esqueleto, fíjense, la salud, estaba sólido, fuerte, energético. Y lo tuvieron que matar, ¿ya? ¿Por qué? Porque él tenía claro esos puentes. Cuerpo, mente, espíritu. Espíritu, mente, cuerpo. Ta, 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 ta. Lo que hemos llamado siempre el jueguito de ping-pong de la vida. Tac, 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 tac. Oye, pero el jueguito parece siempre el mismo. El que no conoce ping-pong dice, oye, pero este juego es bien aburrido, porque ta, 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 ta. En cambio, el que conoce lo encuentra interesante. Oye, mira la jugada que hizo y pa, 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 pa. Entonces, igualito pasa con la vida. El que no conoce la vida le parece aburrida, le parece repetitiva, le parece... Pero los que nos dedicamos a meterle la lupa, a utilizar nuestra mente para conocer la vida, encontramos que cada jugada tiene su particularidad. Y cada jugador tiene su particularidad. Y ahí está la clave. Entonces, mis queridos amigos, hemos visto cómo podemos viajar por estos tres componentes, que no hay que divorciarlos, por supuesto, mucha gente los divorcia. No, es un error garrafal divorciarlos. Están conectados y tienen su puente de comunicación del cuerpo a la mente, de la mente al espíritu, del espíritu a la mente, de la mente al cuerpo. Y también es un juego triangular, es un juego en triángulo, ¿ya? Del cuerpo al espíritu, del espíritu al cuerpo, de la mente al cuerpo, de la mente al espíritu, ta, 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 ta. Ahí lo tiene. Y algunas herramientas que les he mencionado sobre cómo trabajar con eso. Dependiendo de las respuestas que ustedes me manden, de los mensajes, de las consideraciones, de las opiniones, tal, esta herramienta será reformulada, será enriquecida, o podemos entrar ya con toda la estructura de todas las herramientas que vamos trabajando, cómo fortalecernos unas con otras. Recuerden, es un sistema. Y en un sistema todas las partes son indispensables, todas las partes juegan algún papel y cada una en su lugar jerárquicamente organizada. Así que bueno, muchas gracias por la atención, un gran abrazo y el miércoles seguimos.